En esta oportunidad les traigo al polémico y siniestro ser extradimensional llamado Mephisto. Esta historia merece bastante atención ya que él se relaciona con bastantes personajes buscando un solo motivo no muy agradable. Vamos con la historia. Mephisto es un demonio extradimensional de inmenso poder que suele hacerse pasar por Satanás y realiza continuamente tratos con mortales por sus almas y codicia especialmente las almas de los héroes por su pureza. Ha buscado con frecuencia la del noble Silver Surfer, pero no solamente la de él, también ha chocado con Doctor Strange, Thor, Daredevil y los Cuatro Fantásticos y muchos más. Como dato curioso, Mephisto puede aumentar su fuerza mágicamente hasta un nivel inconmensurable, rivalizando incluso con el poder de Hulk. Tiene también la capacidad prácticamente ilimitada para manejar energías mágicas, fuerza potencial incalculable y resistencia divina. Además de eso, es inmortal y tiene la facultad de poder transformarse en otros seres, y lo que más le gusta es poseer las almas de quienes se las han entregado voluntariamente. Aquí les voy a contar una pequeña historia de los trabajos sucios que Mephisto ha realizado, porque son tantos que si no, no terminamos. Tal vez algunos hayan visto la película de Ghost Rider, que salió en el 2007, protagonizada por Nicolas Cage, que hace el papel de Johnny Blaze, un famoso acróbata de motocicletas. Entonces, fingiendo ser Satanás, Mephisto ligó al demonio Zarathos a Johnny Blaze, convirtiéndolo en el motorista fantasma alias Ghost Rider. También atrapó el alma de la madre del Doctor Doom hasta que Strange ayuda a este a liberarla. Y ojo con este dato, Mephisto tuvo un hijo llamado Corazón Negro y una hija llamada Mephisto, y se dice que ellos trabajaron con él en múltiples ocasiones. Otros demonios se hacían pasar por él de vez en cuando, generalmente criaturas más débiles que querían explotar su reputación. En una ocasión, Wanda, la bruja escarlata, usó sin saberlo fragmentos del alma de Mephisto para dar vida a sus hijos, pero todo el evento que llevó a Mephisto a recuperar sus fragmentos la llevó a la locura y a alterar la realidad. Cuando finalmente Wanda devolvió al mundo a la normalidad, lo hizo eliminando el gen mutante de la mayor parte de la población del planeta, un suceso conocido como el Día M. Ahora, con este último dato, los que pudimos ver la serie de WandaVision, nos quedan ciertas dudas dentro de su realidad, dentro de toda su magia, de toda su creación. Ella misma fue la que creó a Tommy y a Billy, o realmente fue un trato realizado entre Wanda y Mephisto para poder darle vida a estos niños. Lo curioso es esta imagen que les muestro, donde se ve a los hijos de Wanda siendo parte de los brazos de Mephisto. ¿Por qué no vimos esto en la serie? Es muy claro que tanto en las películas como en series hay partes que se omiten por muchas razones, que no son tal cual se pueden ver en los cómics, pero creo que fue un dato bastante interesante que no se debió haber omitido. Algunos otros tratos interesantes que podemos ver en la historia de Mephisto fue el que hizo con Spider-Man, que consistía en salvar a su tía May y borrar el recuerdo de la identidad de Spider-Man de todo el mundo, a cambio de destruir su matrimonio con Mary Jane Watson, lo cual lo coloca en una situación muy complicada, ¿no les parece? O salva a su tía y su reputación a cambio de olvidarse para siempre de vivir una vida con la mujer que siempre amó. Mephisto no había visto nunca a dos personas tan felices juntas, y aplastar algo tan puro y hermoso le proporcionó un inmenso placer. Por otro lado, cuando los nuevos mutantes se encontraron por accidente en el infierno de Mephisto, en lugar del de Hela, la hermana de Thor y de Loki, les ofreció llevarlos donde quisieran si Magma aceptaba una cita con él. Cuando Las Vegas fue destruida durante el mandato del Capitán América de Hydra, Mephisto reclamó la ciudad, pero fue derrotado por el Doctor Strange y sus aliados. Perdió el trono infernal a manos de Johnny Blaze y fue apresado. A menudo hace planes que no dan sus frutos hasta décadas o incluso siglos después, pero él es poderoso y paciente y puede esperar a que el mundo se rinda a sus deseos y caprichos. Como pueden ver, parece que Mephisto hace solo pequeños tratos personales, pero a la larga su deseo es gobernar el mundo y a la vez ganar su título definitivo de lo más malo y diabólico del universo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este personaje y qué tanto lo conocías, y nos vemos muy pronto con nuevas historias de personajes increíbles del mundo Marvel.